Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Soberano Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque todavía, Señor, te acuerdas y piensas en nosotros. Todavía, Señor, nos tienes ahí presente. Y gracias, Señor, por concedernos la bendición, la oportunidad de poder estar aquí en tu casa de oración. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos y gracias por aquellos que puedan agregarse en el transcurso del servicio. Para gloria tuya, Señor, lo encomendamos este servicio en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estar viendo en esta noche el gobierno de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo está despidiéndose de los pastores, de los que son ancianos y de la iglesia en Éfeso, que estaba en Éfeso, eran varios, porque Éfeso era la comunidad y habían varias iglesias ahí. Y lo llama, lo invita para despedirse, pero le encarga rigurosamente que primero le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vamos a ver entonces, hermano, a la luz de la Escritura, cuál es el diseño de Dios para el gobierno de la iglesia. El diseño de Dios. Entonces vamos a ver como tema el gobierno de la iglesia. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y desde el principio de su creación, Él ordenó toda su creación. Y la iglesia no es la excepción. Por lo tanto, notaremos que Dios ha mantenido ese orden según su diseño y soberanía. Si creemos y profesamos nuestra fe en un Dios de orden, debemos de creer también que ese Dios que ordenó todas las cosas por el poder de su palabra, no iba a dejar a una iglesia desordenada, no iba a dejar a una iglesia a la deriva, sino que si la iglesia es del Señor, la iglesia es de Dios, columna y baluarte de la verdad, entonces su iglesia también tiene un orden. De manera antecedente podemos ver que Dios en su soberanía ha establecido hombres guiados por el Espíritu Santo que administren, guíen y lideren a su pueblo según su propósito y su voluntad. Y en esos antecedentes podemos ver el caso de Abraham en Génesis capítulo 18, versos del 17 al 19, donde Dios está compartiendo con Abraham acerca de lo que va a acontecer, del juicio que va a acontecer en Sodoma y Gomorra. Pero la expresión que da ahí Dios acerca de Abraham es que él está seguro. Recordemos que Dios es quien llama a Abraham. No es que Abraham busca a Dios, Dios llama a Abraham. Y en este llamamiento dice que Dios está seguro de que Abraham iba a encomendar todas las cosas que Dios le dijese a él, a sus hijos y a los hijos después de sus hijos. Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Miremos que el llamamiento de Abraham
no solo fue establecer una nación, que de hecho solo tuvo el hijo de la promesa, que es Isaac, ¿verdad? Sino que también Abraham tenía una responsabilidad delante de Dios de liderar tanto a sus hijos y dejar un legado de orden y de gobierno en sus hijos, en su hogar, en su familia y aún en sus sucesores. Por eso se habla y se menciona en el Antiguo Pacto, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los judíos hasta el tiempo de Jesús llamaban a Abraham Padre Abraham. Padre Abraham, porque había un legado de un gobierno, de autoridad. También miramos a José. Dios dice que ha establecido hombres guiados por el Espíritu Santo que administren, guíen y lideren a su pueblo según su propósito. José fue levantado para sustentar, dice, al pueblo que habían entrado más de 70 personas con Jacob ahí en Egipto. Entonces Dios levantó a José para que él, como gobernador de Egipto, en la hambruna que había dilatado 7 años, y aún después de la hambruna, a través del servicio, el ministerio, de la mayordomía, del liderazgo de José, el pueblo de Jacob o de Israel pudiera preservarse hasta el cumplimiento profético de que llegasen los 430 años que iban a estar cautivos en Egipto. Después miramos que Dios levanta a Moisés en Éxodo capítulo 3 del verso 1 al 12 y miramos el llamamiento de Moisés, y cuando Dios llama a Moisés en Éxodo capítulo 3 del verso 1 al 12 le diré, dice que él lo está mandando a su pueblo, y si el pueblo me pregunta ¿quién me envía?, él le iba a responder, yo soy te envía. Yo soy te envía y te envío a mi pueblo porque su clamor ha llegado hasta mi misma presencia. Miramos que Dios levanta a un líder, a un hombre que este hombre en un principio, llamado Moisés, en un principio había querido liderar, había querido ayudar o había querido libertar al pueblo de Israel cuando él era príncipe de Egipto. Pero una vez que fue expatriado de Egipto, estuvo vagando casi por 40 años. Por 40 años en las tiendas de Jetro, su suegro. Pero después miramos el llamamiento de Dios a Moisés para liderar a su pueblo. También miramos a Josué, un sucesor de Moisés, en Josué capítulo 1, del verso 1 al 9. Ahí podemos encontrar cómo Dios es el que llama y levanta a Josué. Dios llama y levanta a Josué porque ya Moisés había fallecido. Y como había fallecido, entonces el pueblo no iba a quedar sin líder. Y Dios levanta a Josué como sucesor de Moisés. Aconteció después de la muerte de Moisés, Josué 1:1, de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, y le comienza a dar las características. Y el verso 9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que te vayas. ¿Quién lo está mandando? ¿Quién lo está levantando? ¿Quién lo está guiando? Dios. Después miramos que Dios, después de haber levantado a Josué, el pueblo no se quedó sin liderazgo. Dice Hechos capítulo 13, versos 20, que Dios levantó jueces por más de 400 años. En Hechos capítulo 13, versos 20, miramos que Dios no desamparó a su pueblo. Dice, después, como por 450 años, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Hasta el profeta Samuel. ¿Por qué hasta el profeta Samuel? Porque después de Samuel se había levantado como rey Saúl, de acuerdo a las peticiones del pueblo de Israel, que querían un rey igual que las demás naciones, pero Dios tenía preparado también al segundo líder que iba a tener, que era David. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel del capítulo 16, del verso 11 al 13. Entonces, como antecedente, podemos ver a grandes rasgos, cómo Dios levantó hombres para gobernar a su pueblo, hombres para guiar a su pueblo. El diseño del gobierno de la iglesia, vamos a ver, el diseño del gobierno de la iglesia según la Escritura. Esto lo miramos
cómo Dios levantó en medio de su pueblo, pero vamos a ver, como decíamos en la introducción, que la iglesia no es la excepción. Y hay un diseño del gobierno de Dios en la iglesia según la Escritura. El Señor fue muy claro en su palabra acerca de la manera en que Él desea que esté dirigida y organizada su iglesia en esta tierra. Oiga bien, el Señor fue muy claro en que Él desea que esté dirigida y organizada su iglesia en esta tierra. Primeramente, Cristo, tenemos que reconocer que Cristo en su organización, la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia y su suprema autoridad. Eso lo pudimos ver ahí en Hechos capítulo 20, en el verso 28, donde dice que Cristo la ganó con su sangre. Efesios capítulo 1, versos 22 al 23, miramos que Cristo es la cabeza de la iglesia. De igual manera lo podemos ver en Efesios capítulo 4, versos 5 y 5:29 al 30, y Colosenses capítulo 1, versos 18, se nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Seguidamente, la iglesia es su cuerpo formada por miembros redimidos por su sangre y dotada de los dones para que cada miembro pueda desarrollar sus funciones en el cuerpo. Oiga bien, Cristo es la cabeza, pero cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Cristo es la cabeza, la iglesia el cuerpo, pero la iglesia en su totalidad, pero cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Dice Efesios capítulo 4, versos 8, Efesios capítulo 4, versos 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice que la iglesia es su cuerpo formada por miembros redimidos por su sangre y dotada de los dones para que cada miembro pueda desarrollar sus funciones en el cuerpo. Y miramos que dice en el verso 12 que esos dones fueron a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones que Dios da a su iglesia, a cada uno de sus miembros, son para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para beneficio personal, no es para lucro personal, no es para vanagloria personal, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso lo podemos ver, ahí dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Dios dice que organiza ahora la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene un don. La vez pasada uno de los hermanos creo que estuvo enseñando acerca de esto y estuvo preguntando cuál es su don. No sé si usted ya ha descubierto su don, pero dice la Escritura que Dios le ha dado a la iglesia dones para la edificación. Es decir, para colaborar en la edificación. La edificación es el crecimiento. La edificación es la madurez de la iglesia. La madurez de la iglesia. Después miramos, en tercer lugar, que Dios constituye pastores y diáconos para dirigir y administrar su iglesia. Dios constituye pastores y diáconos para dirigir y administrar su iglesia. Eso lo podemos ver ahí en el verso 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituye? Es Dios quien los constituye. En segundo lugar, miramos que la iglesia local debe ser autónoma en su gobierno. Debe ser autónoma, libre de cualquier autoridad o control externo. Cuando decimos esto es que nosotros no estamos sujetos a ningún presbiterio, no estamos sujetos a ninguna denominación que quiera venir a imponernos reglas, a imponernos orden, a imponernos criterios, a imponernos doctrina, a imponernos actividad. Cada iglesia de las que profesamos ser bautista independiente es independiente y autónoma, libre de cualquier autoridad o control externo. Es decir, ninguna
ninguna otra iglesia, ningún otro pastor puede tener injerencia en nuestra iglesia. Ningún otro pastor, ninguna otra iglesia. Si la iglesia el día de mañana o un día creen conveniente, si hay una actividad de litigio, por decirse así, y hay un problema en la iglesia, y la iglesia estima conveniente invitar a un pastor de los que colaboran con nosotros, por considerarlo una persona sabia, madura, que nos ayude, ese pastor puede visitar, puede opinar, pero no puede tomar decisiones. Oiga bien, puede opinar, puede estar presente, puede sugerir, pero no tomar decisiones en cuanto a nuestra iglesia porque se invita para que nos pueda dar un sabio consejo, una dirección, una luz, pero no es que vamos a tomar decisiones y ninguna organización ni ninguna otro tipo de iglesia. Nuestra iglesia es autónoma, con derecho al autogobierno. ¿Qué es el autogobierno? Esta iglesia se rige por el liderazgo que hay en la iglesia, que habíamos dicho que es pastor y diácono, o pastores y diáconos. Cuando decimos pastor, en el caso singular, pastores, en el caso que hay iglesias que ya son grandes, han crecido, y entonces el pastor decide designar pastores asistentes, que eso lo vamos a ver más adelante, que cómo se reflejan estos pastores asistentes a la luz de la Escritura. Y libre de la interferencia de cualquier jerarquía de individuos u organizaciones. Eso lo miramos en Tito capítulo 1, versos 5. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiencia y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Oiga bien, aquí el apóstol Pablo, en su derecho de pastor, en su derecho de misionero, comisiona a su colaborador Tito para que Tito sea poniendo el orden en la iglesia. Establecer ancianos quiere decir establecer pastores en cada ciudad de allá en Creta. Primera de Corintios capítulo 5, versos 4, miramos que ahí es la iglesia la que toma decisiones, en relación a aquel hombre que había caído en pecado de fornicación. Entonces Pablo le dice a la iglesia que en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde miramos que el poder de decisiones sobre asuntos radica en la iglesia, en la congregación. No puede ser que alguien de afuera venga a tomar decisiones. Y lo mismo miramos en Mateo 18, 17, cuando le dice que si aquella persona, hay alguien que tiene algo contra ti, ve tú y habla con él. Si te oye, si no te oye, ve, lleva a 2 testigos. No oye a los 2 testigos, ve, llévalo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, entonces la iglesia que lo expulse y lo tenga por publicano. La iglesia también la iglesia es libre de intervención de gobiernos políticos que atenten contra el orden y la sana doctrina de la iglesia. Es decir, nosotros nos vamos a sujetar a la ley y los gobiernos siempre y cuando no interfieran en cuanto a nuestra fe, nuestra sana doctrina y en cuanto a nuestro orden de la iglesia. Por ejemplo, se dieron los casos que en otros lugares se mandaban a que se cerrasen la iglesia. Nosotros no podemos cerrar. Aquí en San Judas dicen que mandaron a cerrar la iglesia, una iglesia. Le dije, gracias a Dios, allá en Ciudad Belén, a pesar que la gente pues no andaba con tanto problemas de protocolo de protección, no cerraron la iglesia. No se nos dio orientación. Allá dicen que se dieron, un pastor dijo pues que todo se había cerrado, pero porque también había fallecido, creo, uno cerca y uno de sus cuadras, pero gracias a Dios pues nosotros no lo hicimos, pero en otros lugares no cerraron por ninguna razón
las iglesias igual que nosotros. La iglesia fue en su inicio guiada por los apóstoles, profetas y maestros. Primera de Corintios capítulo 12, versos 28 al 29, dice que lo primero que puso Dios en la iglesia fueron apóstoles, luego profetas, luego los que hacen milagros. Los diáconos fueron elegidos para servir a la mesa. Hechos capítulo 6, del verso 1, dice que había un litigio que las viudas de los griegos eran desatendidas. Entonces llevaron ese litigio ante los apóstoles y los apóstoles le dijeron, bueno, escojan entre ustedes a 6 diáconos que se hagan cargo de este asunto. Y les pareció bien la propuesta y escogieron y les dio las características: llenos del Espíritu Santo, hombres de sabiduría, buen testimonio, etc. Pero era para que atendieran, dice, a la mesa. Cuando dice a la mesa es al servicio, a la administración de los víveres que suministraban a las viudas. Pero con el pasar del tiempo, en su ordenamiento de la iglesia, vemos que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, delimita estos dones a únicamente 2 oficios: el de obispo o pastor y diácono, por lo que establece únicamente requisitos para estos 2. Eso lo podemos ver en Primera de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 13. No aparece requisito para apóstol, no aparece requisito para profeta, no aparece requisito para otro tipo de liderazgo, dejando establecido el apóstol Pablo que el gobierno de la iglesia iba a ser ministrado por pastor y diácono. Pastor y diácono. Eso, y ahí miramos los requisitos para ambos. En cuarto lugar, la iglesia debe estar gobernada por un liderazgo espiritual compuesto de 2 ministerios principales: obispos, ancianos o pastor y diáconos. Los ancianos, vamos a ver quién eran los ancianos. En el Antiguo Testamento era un grupo de líderes entre los israelitas desde el tiempo de Moisés. Los encontramos tomando decisiones políticas en 2 de Samuel capítulo 5 versos 3, en 2 de Samuel capítulo 17 versos 4 al 15. Posteriormente en la historia aconsejando al rey, 1 de Reyes capítulo 20 verso 7, y representando al pueblo en lo concerniente a asuntos espirituales, Éxodo capítulo 7, Éxodo capítulo 24 del 1 al 9, Números capítulo 11 versos 16, 24 y 25. La primera traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, usaba la palabra griega presbústeros para anciano. Esta es la misma palabra griega usada en el Nuevo Testamento, que también es traducida como anciano. También es traducida como anciano. Vamos a ver ahora los ancianos en el contexto de la iglesia. El Nuevo Testamento menciona varias veces a los ancianos que asumían el papel de liderazgo en la iglesia. En Hechos capítulo 13, versos 1, cuando despiden a Pablo y a Bernabé para ser comisionados a las misiones. Ahí miramos que cuando es comisionado el apóstol Pablo, que era Saulo todavía ahí, y Bernabé para ir a levantar misiones, es asistido, dice que había en la iglesia, ya había en la iglesia de Antioquía, dice que habían profetas, maestros. Entonces en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Y da una lista de nombres, dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de los que los he llamado. Entonces miramos que desde ahí ya había un liderazgo, porque en el contexto de profeta se le daba a los que eran predicadores, y como hablaban de parte de Dios, todavía son los primeros pasos, digamos, las primeras iglesias, que esta es la primera iglesia gentil. Entonces son los primeros frutos. Entonces se les conocía como profetas porque hablaban de parte de Dios.
El profeta es el oráculo que habla de parte de Dios. También tenemos en 14:23, dice que, y constituyeron, esto ya es en el viaje misionero, el apóstol Pablo dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Lo primero que hacía el apóstol Pablo era levantar una obra, levantar una iglesia, como se conoce hoy en día, obras misioneras, una iglesia, y ahí ya dejaba establecido un anciano. De ahí lo miramos en Hechos capítulo 15, versos 2, allá en el concilio de Jerusalén. Lo miramos en Tito 1:5, donde dijo el apóstol Pablo, le dice a Tito que estableciese anciano en cada ciudad. Y lo miramos en Santiago capítulo 5, versos 14, cuando dice que si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Cuando decimos palabra anciano, no nos estamos refiriendo meramente a personas, porque nosotros ancianos creemos que es una persona con un bastón o con un andarivel, sino personas adultas maduras en la fe. Personas adultas maduras en la fe, porque tenía que llevar las dos características, la edad, tanto la edad como la madurez. Ahí podemos ver que aparentemente cada iglesia tenía más de uno, porque generalmente la palabra se encuentra en plural, ancianos. Las únicas excepciones se refieren a casos como en los que un anciano es mencionado en singular por alguna razón en particular. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 1, donde dice que al anciano no reprenda al anciano. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 19. En la iglesia de Jerusalén ellos formaban parte del liderazgo junto con los apóstoles. Hechos capítulo 15, el verso 2 al 16. 15:2 y 16:4. Obispo. Parece que la posición de anciano era igual a la posición de episcopos, traducido como supervisor u obispo. Primera de Timoteo capítulo 3 versos 1. Dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Se refiere, aquí el obispo en la traducción se refiere a cuidar, episcope. Se refiere a la acción de velar por proteger, vigilar. O en Hechos 11:30 podemos ver también que se usa este término. Vamos a Hechos 11:30. Dice así: lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí está hablando que la ofrenda que fue recogida en la iglesia de Antioquía y fue enviada a Jerusalén por mano de Saulo, todavía que se conocía como Saulo, y Bernabé, pero dice que esta ofrenda fue entregada a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. ¿Quiénes eran los ancianos? Los episcopos, los que estaban al cuidado de la iglesia. Pero dice, vamos a Filipenses capítulo 1, versos 1. Pablo, vamos a ver a quién se dirige. Dice a los Filipenses capítulo 1, que usa ese término también, versos 1, dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí es por primera vez donde se menciona el trabajo en conjunto de una iglesia, que la carta está dirigida ya a una iglesia establecida, organizada, con obispos y diáconos. Pero miramos ahí que están en plural: obispos y diáconos. Pablo le escribe a los obispos y diáconos. Ya miramos que Pablo ya viene delimitando los dones espirituales, Pablo saluda a los obispos y diáconos, pero no menciona a los ancianos, probablemente porque los ancianos son los mismos obispos.
Ahí vamos a ver la distinción más adelante. De manera similar, en 1 de Timoteo capítulo 3, versos 2 al 8, menciona los requisitos para los obispos y diáconos, pero no para los ancianos, por la misma razón. Tito 1.5 y 1.7 también parecen ligar estos dos términos en uno solo. Por eso, en 1 de Timoteo, capítulo 3, del verso 2 al 8, menciona los requisitos para el obispo y para los diáconos. Cabe mencionar que entre las características del obispo y del diácono también habla, y las mujeres. Quiero hacer una aclaración ahí, y las mujeres, vamos a ver con el texto. Verso 11, las mujeres así sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y después vuelve a mencionar, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahí está hablando, de hecho todas las mujeres deberían de ser así, pero está hablando que las mujeres de los diáconos deben de llenar esas cualidades. Y no solo la de los diáconos, también la de los pastores. Las mujeres. Pero miramos que ahí no dice la diaconisa. Hay iglesias que tienen diaconisa. Y dirá usted, ¿por qué nosotros no tenemos diaconisa? En Romanos se saluda a una diaconisa, a Febe. Porque sencillamente ahí era servidora. La palabra diácono o diácono significa servidor. Entonces ella era servidora. Igual a como aparece en Filipenses, capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firme en el Señor, amado. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntas conmigo en el Evangelio. Eran mujeres colaboradoras, mujeres que servían a los apóstoles, servían a la iglesia, servían, por eso miramos en la lista de las viudas que eran aceptadas para darle un sostén, una ayuda. En la iglesia, Pablo da las características que hayan sido servidoras en la iglesia, que hayan sido mujeres de oración, que hayan sido mujeres que hayan brindado hospitalidad, que hayan sido mujeres, hasta que dice que hayan lavado los pies de los santos. Porque esa era una costumbre, que si llegaba un misionero, un colaborador de Pablo, ellas lo atendieran. De ahí miramos entonces que Tito 1.5 y 1.7, en relación a los requisitos, miramos que el verso 7 dice, verso 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces miramos que ahí están ligados los requisitos que se les da a Timoteo, igual lo que se les da a Tito. No hay discrepancia. Vamos a ver en el término pastor, el cuarto punto, pastor, en cuanto a las definiciones. Hablamos de los ancianos, hablamos de los obispos, ahora vamos a ver de la definición de pastor. El pastor como un llamado de Dios, Efesios 4, 11 al 12 dice, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miramos que es un llamado de Dios. Estos versículos podemos notar que dentro de los dones ministeriales está el de pastor. No se menciona ahí al anciano, tampoco se menciona ahí al obispo entre el llamado. ¿Por qué? Porque tanto anciano, obispo y pastor son términos similares. El apóstol Pedro manda apacentar a la grey de Dios. Apacentar. ¿Quién es el que apacienta?
un pastor. Primera de Pedro capítulo 5, versos 2. Y que Jesucristo es el príncipe de ¿quién? De los pastores. Primera de Pedro capítulo 5, versos 4. El escritor a los hebreos en el capítulo 13 nos hace 3 menciones de este cargo. En el verso 7 dice, acordaos de vuestros pastores. En el verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores. En el verso 14 dice, saludad a todos vuestros pastores. El término anciano, ya para unir o ligar la similitud o sinónimos que refieren este oficio o este ministerio, dice, el término anciano podría referirse a la dignidad del ministerio, a la dignidad del ministerio. Dice Pablo a Timoteo que al anciano sea tenido por digno de doble honor, mayormente a los que se dedican a enseñar la palabra. El término anciano puede referirse a la dignidad del ministerio, mientras que el término obispo o supervisor denota su autoridad y deber. El primero denota la dignidad, el segundo, que es el anciano, ya como obispo, denota la autoridad y los deberes. Y el término pastor denota el amor y compasión en el ejercicio de sus funciones. Denota el amor y compasión en el ejercicio de sus funciones. Eso lo podemos ver en primera de Pedro 2:25, primera de Pedro capítulo 5, versos 1, 2 al 4. No sé si me quieren acompañar ahí. Primera de Pedro dice capítulo 2, versos 25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí está definiendo que el término pastor se refiere a la relación, al amor y compasión de liderazgo con la función que está desempeñando como pastor. Dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí se está refiriendo obviamente a nuestro Señor Jesucristo como pastor, pero también en más adelante dice que nosotros obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos han de dar cuenta, como que han de dar cuenta por vuestra alma. Miremos el capítulo 5, ahí primera de Pedro, capítulo 5, del versos 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, mire, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. 1. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros. 2. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias honestas, sino con ánimo pronto. 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí miramos entonces las características que les da en el término pastor acerca del amor y de la compasión en el ejercicio de sus funciones. En quinto lugar, miramos los diáconos. La posición de diácono, de la palabra diáconos, que significa servidor, era una de liderazgo de servicio a la iglesia. Los diáconos están separados de los ancianos, mientras que tienen requisitos que son de muchas maneras similares a los de los ancianos. Los diáconos asisten a la iglesia en todo lo que sea necesario, como se registra en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Ahí miramos algunas enumeraciones. Los diáconos tienen que reunir ciertos requisitos. Los diáconos son sometidos a prueba primero. Los diáconos poseen
un grado honroso, estima, respeto y aprecio en la congregación. Ser un diácono no es ser cualquier cosa. Yo era diácono en una iglesia y el diácono estaba limitado únicamente para abrir y cerrar las puertas y estar de CPF. Al punto, porque así nos habían enseñado, que a la hora que estamos reunidos le llamamos una hora de refrigerio el diaconazo. A la hora del refrigerio que teníamos nosotros ahí, porque estaban dos aquí, entonces dos cuidando los carros, entonces dos que estaban aquí, en lo que los otros dos estaban allá, entonces estaban en el refrigerio, después se venían aquellos dos y entonces los que estaban aquí cambiamos, hacíamos turno. Le llamamos el diaconazo. Mire, por ignorancia. Hasta que platiqué con un pastor, el pastor Douglas Prado, y después otro pastor y otro hermano, que me enseñaron la verdadera importancia de ser un diácono. Un diácono no es ser cualquier cosa. Un diácono es algo muy importante, igual que el pastor, porque incluso dice que primero es sometido, la diferencia es que el diácono es sometido a prueba, el pastor no. Pero igual que el pastor, no sé, hay iglesias que tienen la costumbre de elegir diácono años con años. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que una vez que ha pasado su prueba, queda definitivamente. ¿Cuándo es que deja de ser diácono? Cuando por causa de imposibilidad de que sigue ejerciendo sus funciones dentro del ministerio, por pecado, por renuncia personal o por muerte. Está inhabilitado para seguir fungiendo como diácono. Entonces, la posición de diácono significa servidor y miramos que es de mucha estima dentro de la iglesia. Miremos 1 Tesalonicenses 5:12. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 12. Hay bastantes versículos. De la Biblia en el Nuevo Testamento habla poco acerca de hacer mención del diaconado, del término, porque en otras le llama servidores o colaboradores. Dice 5:12, os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ser un diácono es tener una posición de honor, tanto delante de la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como de la iglesia. Los diáconos se acostumbra, no le puse base bíblica porque no la tuve, pero como colaboradores se acostumbra a acompañar, a oficiar la cena del Señor. Los diáconos, por sus cualidades y madurez espiritual, pueden asistir al pastor cuando éste así lo determine. Los diáconos, por sus cualidades y madurez espiritual, cuando he estado enfermo, yo le delegaba a los diáconos y a los hermanos qué podían hacer, cada quien en su labor. Pero cuando no está el pastor, en ausencia del pastor, la iglesia queda bajo la dirección de los diáconos de la iglesia. En ausencia del pastor, entonces, o un diácono puede asistir al pastor por sus cualidades de madurez espiritual. No sé si recuerdan la vez anterior que yo les dije que cualquier situación que se presentase, el hermano Rider y el hermano Mario iban a estar a cargo. El hermano Rider lo considero, y esa vez se lo hice ver en su momento, por la trayectoria de que es un hombre pues que ha sido diácono, y para mí, una persona que ha sido diácono y ha ejercido su función y está perseverando en la gracia, el Señor, en la gracia y en la obra del Señor, pues
Solo está en que Él vuelva a activarse, porque quien da esos dones no es el pastor, quien da esos dones no es la iglesia, quien da esos dones es el Señor. Es el Señor. Y yo no, pues, al menos yo eso tengo, ese temor de Dios de que yo no voy a quitarle ese don a ningún hermano que lo ha tenido o lo ha demostrado. Por eso es que se pone a prueba, y después de prueba no cabe, está bien, pues. No quiere decir que se equivocó el Señor, sino que simplemente no era el momento, no era la persona. Pero después demuestra que tiene las cualidades, reúne los requisitos, va de viaje. Entonces no somos nosotros quienes para retirar a aquella persona. De acuerdo, el orden del gobierno de la iglesia local, de acuerdo a los pasajes que hemos leído, podemos afirmar a la luz de la Escritura que el orden de autoridad de la iglesia local es un orden jerárquico. Aquí hay un poquito tal vez de entendimiento en cuanto decimos al orden de la iglesia jerárquico. Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios, por ejemplo, y eso lo miramos, por eso les di los antecedentes, cuando Dios llamaba, Dios se entendía con las personas que Él llamaba. Dios se entendía con Moisés, Dios se entendía con Aarón, Dios se entendió con José, aún con José a través de sueños Dios se entendió. Dios se entendió con Abraham, no se entendió con los descendientes, hasta después iba, cuando ya no estaba uno, entonces pasaba el otro. Dios después, ya no estaba Moisés, se entendió con Josué. Después de Josué ya no estaba Josué, entonces se entendió con Otoniel, con los otros jueces. Terminaron los jueces, entonces Dios se entendió con Samuel. Se levantaron reyes, ya dejó Dios de entenderse con Samuel y ya comenzó a entenderse con David. Y aún con los profetas que amonestaron a David. Y ahora miramos que de igual manera, Dios, hay un gobierno, hay un orden, el orden del gobierno de la iglesia local es jerárquico. Cuando decimos jerárquico, porque se confunde esto con el gobierno de la iglesia católica de jerarquía, porque ellos tienen una jerarquía papal. El papa, los cardenales, los obispos, etcétera, pero estamos hablando que ellos son los que gobiernan en todas las iglesias católicas. Estamos hablando de un gobierno de una iglesia local. En primer lugar, vamos a ver el orden: Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, el pastor, los diáconos y la congregación. Dios, en 1 Corintios capítulo 11, versos 3. Dice que Dios es la cabeza ¿de quién? 1 Corintios capítulo 11, versos 3. ¿De quién es la cabeza? Dios. No, Dios. Así es. ¿Se fijan que hay un orden? Dios es la cabeza de Cristo. Ahora miramos, porque dice que Jesucristo, miramos, Dios es la cabeza de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22, 4:1 y 5:23. Ahora, quien llama y constituye por voluntad de Cristo es el Espíritu Santo. Ver Hechos 20:28, que ahí habíamos leído. Hechos 20:28. Miren qué interesante. Es verdad, Dios nos llama, pero ¿a través de quién nos llama? Ahí vamos a ver a través de quién llama. Hechos 20:28 dijimos. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por... Dios dice que Jesús, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Pero esos dones fueron repartidos por el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios.
Es el Espíritu Santo, por eso les decía, quien da los dones. Si alguien me dice, pastor, yo tengo el don de lengua, yo le diría, ¿cuál? ¿El de Hechos o el de Santiago? El de Hechos era para edificar a la iglesia y predicar y glorificar a Dios. El de Santiago, él dice que es como una chispa que enciende un bosque. Un mal que no puede ser refrenado. Entonces uno debe buscar las aclaraciones, ¿verdad? No vaya a ser. Alguien me dice que tiene don de profecía. Entonces yo le digo, la Escritura es la mayor profecía. Porque ¿qué es la profecía? Es la declaración de la palabra de Dios. La revelación de la palabra de Dios. Y revelación es algo que estaba oculto y no se conocía. Ahora sí ya la conocemos. Tenemos la palabra de Dios y ya ha sido revelada. Entonces no tengo... Es que Dios te dice en esta hora, clama a mí y yo te responderé. Dios no lo dijo a esa hora. Dios lo dijo a Jeremías. Hace siglos se lo dijo a Jeremías. Lo que pasa es que hasta esa hora lo leyeron y les sorprendió el texto. Y dijo, este texto está bueno para profetizar. Entonces, los dones son impartidos por el Espíritu Santo. Miramos entonces, hermanos, que dijimos que el orden del pastor, dice en 1 Timoteo 1.3, vamos a ver, 1 Timoteo 1.3, vamos a ir a ver, 1 Timoteo 1.3, dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Mire el orden: Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, y ahora ¿quién? El pastor. Pablo le dice a Timoteo, para que tú mandases. Mire bien, vamos al capítulo 4, versos 11. Dice, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Si usted lee las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, usted se va a dar cuenta y comienza a enumerar esos términos. Por ejemplo, en el 5:7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿A quién va a mandar Timoteo? A la iglesia. Como pastor en la iglesia, se dice que aquí estaba pastoreando en la iglesia de los Efesios, pero aquí Pablo le está diciendo, esto manda y enseña. Esto manda también para que sean irreprensibles. Dice, te dejé en Macedonia para que mandases. Mire bien, en el capítulo 5, versos 7 leímos. Ahora, en el capítulo 6, versos 17, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Tito 1:5, ya lo habíamos leído. Para eso te dejé en Creta, para que establecieses ancianos. Y hay muchos textos más que por cuestión de tiempo no los podemos leer, pero si usted se dedica a leer con mucha cautela estas dos cartas, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo delega una responsabilidad de autoridad sobre el pastor. Después dice Filipenses capítulo 1, versos 1, donde habíamos leído que Pablo le escribe ¿a quién? A los obispos y diáconos. ¿Quién va primero? Obispos y diáconos. Es el orden jerárquico. Dios,
Jesucristo, el Espíritu Santo, el pastor, los diáconos y la congregación. Y la congregación. 1 Tesalonicenses 5:12, ya los leímos, que tengan en estima a los que os presiden. ¿A quién le está dando la orden? A la iglesia, va a tener en estima, va a reconocer. Hebreos 13:17 manda, dice que, Hebreos 13:17 dice que la iglesia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué está refiriendo ahí? Uno de los casos que se estaba presentando en la iglesia. La gente, como no eran apóstoles, eran ancianos, eran obispos, entonces la iglesia no quería sujetarse a ellos. Los judíos no querían sujetarse más que a los apóstoles. Entonces aquí el apóstol Pedro, o Pablo que le escribe a los hebreos, según se dice, o el escritor a los hebreos, está dando la instrucción a la iglesia que tienen que sujetarse a los pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma. En otro término, en otra traducción dice a los que no dicen obedecer, sino que dice que se dejen persuadir por aquellos que lo están guiando, se dejen persuadir. Pero es el mismo término que se ocupa para obispo. Guiar es el sinónimo de obispo y se le aplica también a la función del pastor. Entonces podemos ver, hermanos, que en el orden del gobierno de la iglesia, y yo tenía ahí un punto que en Apocalipsis capítulo 1 podemos también ampliar ese pensamiento. Cuando Dios le habla, dice a Juan, pero primero, antes de hablar por Juan, hay un orden jerárquico: Dios, Jesucristo, el ángel que trae el mensaje al apóstol Juan, del apóstol Juan va a los pastores y de los pastores va a las iglesias. Porque dice, escribe al ángel en la iglesia de Éfeso, y el mensaje va para la iglesia, pero la orden se le está dando, dice, la revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio. ¿Quién se la dio a Jesucristo? Dios. Primero está Dios, Jesucristo, enviándola por medio de su ángel. ¿A quién se le mandó? Al apóstol, a su siervo. Y dice Juan, ¿a quién? A las 7 iglesias que están en Asia. Se le escribe a la iglesia, pero se la hace llegar primeramente al ángel. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel ahí no es un ángel celestial, sino que se le denomina ángel en este término al pastor. Por también un ángel es un, ¿cómo le llaman? Un sinónimo de poder decir enviado. Enviado significa enviado. Ángel, el mismo término, enviado. Entonces podemos ver que Dios utiliza un orden jerárquico. Los que hay muchos que dicen que no puede ser así, o que tal vez no es correcto, pero ese es el orden que Dios ha establecido desde el principio. Conclusión: por lo que podemos afirmar y creer que la responsabilidad de la administración y dirección general de la iglesia está sobre el pastor en colaboración con los diáconos. Ahí terminamos. No sé si hay alguna pregunta al respecto.